que son miligramos, ¿sí? Y para las dosis pediátricas siempre se expresa miligramos por kilo peso, ¿sí? Ahora, aclarar, en ambos casos se ha dicho de que se tiene que repetir después de 2 semanas el tratamiento. Esto es para garantizar que si hay huevos que eclosionen, todavía la autoinfección que podría darse, o adultos que están creciendo, que se quedan en el tracto gastrointestinal, pues sean eliminados con la segunda dosis. Y vuelvo a insistir, las medidas para eliminar parásitos es tener periódicamente las campañas de antiparasitación, o sea, en casa siempre deberíamos de cada 6 meses usar una dosis profiláctica de una benzimidazol, como dicen ustedes, de benzoimidazol, perdón, cualquiera de ellos, o por ejemplo, pirantelina o albendazol como macros, ¿no? O sea, y permitan disminuir a lo mínimo el tema de las parásitos, ¿no? Entonces, me he caído, creo yo, hace Recording in progress. Mi internet está re mal por el viento. ¿Quién va a continuar, por favor, del grupo 7? ¿A quién le hago anfitrión? Flores Sandoval. ¿Quién va a continuar? Mi doctora, buenas tardes, Flores Sandoval. Ya. Ya está César, cuando guste. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo es el grupo número 7 y vamos a explicar acerca de lo que son las uncinarias. Entre las uncinarias vamos a explicar acerca de 2 parásitos, que es el Necator americanus y el Ancylostoma duodenale. En cuanto al Necator americano, este parásito es originario de África y ha llegado al continente americano hace unos área del Nuevo Mundo. La uncinariasis es una enfermedad parasitaria que ya era descrita desde tiempo de los faraones, ya que ellos lo describían como una enfermedad que ocasionaba palidez y edema y que podía causar la muerte. Este término de Necator en varias lenguas africanas significa matador, y existen 2 de estos parásitos entre las uncinarias como patógenos para los seres humanos, que es el Ancylostoma y el Necator. Miden aproximadamente 10 milímetros de longitud, se diferencian por la cavidad bucal. En el caso del Necator americanus, tiene placas cortantes y su hábitat de estos parásitos es en climas tropicales. En cuanto a la taxonomía, pertenecen al reino Animalia, filo Nematoda, clase Cecernentea, orden Stringilidae, familia Ancylostomatidae, género Necator y la especie Americanus. En cuanto a la morfología de estos parásitos, son gusanos redondos de color blanco. En comparación con el Ancylostoma duodenale, el Necator americano es más delgado y es de menor tamaño. Existen de estos parásitos una hembra y un macho. La hembra mide de 9 milímetros a 11 milímetros y el macho mide de 5 a 9 milímetros. Aquí claramente se ve una diferencia en el tamaño, ya que la hembra es más grande que el macho.
Presentan un extremo anterior curvo, un cuerpo recto o con una curvatura inversa en la parte anterior, con una forma de S. También presentan lo que es una cápsula bucal, que es pequeña, y esta cápsula bucal va a actuar como una bomba aspirante accionada por el esófago, y presenta un par de placas o dientes, que estos le van a servir como órganos cortantes y de fijación. Con estos se va a adherir a lo que es la mucosa intestinal, va a producir hemorragia, la sangre va a fluir porque estos parásitos secretan una sustancia anticoagulante. También presenta lo que es un esófago. Este esófago tiene la forma de un bulbo que al contraerse le permite succionar sangre. En cuanto al macho, el macho presenta una bursa o bolsa copulatriz que le sirve para agarrar a la hembra durante la cópula. Y la hembra va a presentar una vulva que esta se encuentra en la mitad del cuerpo. Ahí observamos en la imagen cómo se da esta adherencia entre el macho y la hembra. En cuanto a los huevos, ahí observamos un huevo con blastómeros. Los huevos de las uncinarias son indistinguibles entre sí. La forma de estos huevos es ovalada, miden entre 60 micrómetros por 40 micrómetros, son de color blanco y presentan una membrana muy uniforme. El espacio entre la membrana y el contenido que hay en el interior de los huevos consiste en un granulado fino, en los huevos recién puestos por el parásito y con varios blastómeros que estos van a salir de las materias fecales. Los huevos van a formar dos tipos morfológicamente diferentes de larvas y estas larvas se van a formar en la tierra. Forman lo que son las larvas rhabditiformes y las larvas filariformes. En cuanto a las larvas rhabditiformes, estas larvas salen de los huevos en la tierra, no son infectantes. Su fin de estas larvas va a ser convertirse en lo que son las larvas filariformes. Son móviles, presentan un tamaño de 250 micrómetros de largo por 20 micrómetros de diámetro. Estas larvas se mueven, se alimentan y pasadas 48 horas, estas larvas se van a transformar en lo que son las larvas filariformes. Una vez formada la larva filariforme, esta larva es móvil, mide 500 micrómetros de largo por 25 micrómetros de diámetro, presenta una membrana envolvente que es transparente y esta es la forma infectante, la larva filariforme. Esta larva no se alimenta ya que pierde la cápsula bucal y su finalidad de esta larva es infestar. En cuanto a su ciclo biológico de este parásito Necator americanus, este parásito presenta un ciclo directo o monoxénico. Los parásitos adultos viven adheridos a lo que es la mucosa del intestino delgado, de preferencia en lo que es el duodeno y el yeyuno. En estas regiones permanecen varios años succionando sangre. Pueden permanecer entre 5 a 17 años. Producen huevos, que estos huevos salen con la materia fecal, los cuales, una vez estando en las larvas, los dos tipos de larvas de las que hablábamos, que era la rhabditiforme y la filariforme. Estas últimas larvas, las filariformes, son las larvas que van a penetrar en la piel y van a iniciar un recorrido por lo que es el sistema sanguíneo, pulmonar, hasta llegar al intestino delgado, donde se van a convertir en lo que son los parásitos adultos. Por día, el número de huevos es de 10.000 y salen en la materia fecal con 2 a 4 blastómeros y tienen un periodo para embrionar que es de 7 a 10 días. Y aquí en la imagen observamos, en la imagen número 1, observamos un hombre que está infectado por este parásito, que está expulsando los huevos en las heces. Observamos estos huevos que embrionan en la tierra y van a las larvas rhabditiformes transformar en lo que son las larvas filiformes, que son las
que las larvas penetran por la piel. En la imagen número 5 observamos que por circulación van al corazón, al pulmón y ascienden por la tráquea. Son deglutidos y se convierten en parásitos adultos una vez que llegan al intestino delgado. Y en la imagen número 6, bueno, ahí observamos a una persona que está cursando la enfermedad. En cuanto a la patogenia, en la piel, las larvas pilariformes, que son las que penetran por la piel, producen lesiones. De pulmón va a producir lo que es inflamación por el paso de las larvas. También hay pequeñas hemorragias. Y en el intestino delgado, los parásitos adultos van a causar lesión inflamatoria de la mucosa, ya que succionan sangre, y lo que da lugar a lo que es la anemia microcítica hipocrómica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay manifestaciones cutáneas, donde se presenta dermatitis pruriginosa en los sitios de entrada del parásito. La piel más afectada es la de los pies, ya que es la que mayormente está en contacto con la tierra, y tiene preferencia por lo que son los espacios interdigitales. Y en los pulmones, los síntomas son tos, expectoración, febrículas transitorias y focos de condensación bronconeumónica. En el intestino hay dolor en epigastrio, hay náuseas, hay pirosis, que es la acidez, y ocasionalmente diarrea. Ocasiona lo que es anemia y desnutrición, que son enfermedades progresivas y crónicas. Presentan debilidad física y también palidez. Y en los casos más avanzados se va a presentar lo que es la disnea y la sensación de cansancio. El principal daño que producido por las uncinarias es la pérdida de sangre, debido a que estos parásitos succionan, y también hay hemorragia. Se calcula que cada parásito puede ser responsable de la pérdida diaria de 0,04 ml de sangre por día en el caso del Necator americano. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se va a realizar con la identificación de los huevos en lo que es la materia fecal. Esto también ayuda a determinar la cantidad, el número de parásitos y la severidad del parásito. Estas heces deben ser heces no guardadas por mucho tiempo, ya que este parásito, pasadas unas 48 horas, los huevos se van a transformar en lo que son las larvas. También se hace un estudio del ADN del parásito en la materia fecal, y también se realiza lo que es examen de sangre para revelar las características de la anemia. Continuando con este parásito, con el Necator americano, bueno, vamos a mencionar algo sobre el diagnóstico diferencial. Esto se va a dar más que todo en huevos, en la materia fecal, aplicando dos métodos, los más conocidos. Según su eficacia está el método de CATO-CATS, que tiene un 68,4%, y el FLOTAC, que es el más recomendable, ¿no? Que este determina un 82,2%. De acuerdo a la infección y de acuerdo a la cantidad de huevos que se encuentren realizando estas pruebas, bueno, se va a tener una infección leve, moderada y una grave. La leve va a estar determinada por un número de 2.000, menor a 2.000 huevos por gramo en materia fecal, y la moderada va a estar determinado entre 2.000 y 4.000 huevos por gramo en materia fecal. Asimismo, también la grave va a estar ya superando lo que son los 4.000 huevos por gramo de materia fecal. Bueno, se conoce también otro método para
para hacer un diagnóstico diferencial estaría entre diferenciar este Necator americano y el otro parásito que lo van a explicar posteriormente. Está realizar lo que es un cultivo de materia fecal, esto a través de un método del papel de filtro, y también realizar lo que es en medios de cultivo, como es en el agar, para lo que es determinar más que todo la textura. En este caso, si las curvas son relativamente suaves, bueno, estamos hablando de un Necator americano. Si es algo diferente, estamos hablando del otro parásito que lo van a explicar a continuación. Respecto al tratamiento, bueno, está determinado, como en los anteriores parásitos también, lo que son los benzimidazoles. En este caso, por excelencia, está lo que es el mebendazol, el albendazol y el flubendazol. Bueno, antes de iniciar con el tratamiento se debe determinar que descartar primeramente o en todo caso determinar el grado de anemia que va a tener el paciente, ¿no? Y la anemia, bueno, se va a tratar con lo que es el sulfato con tratamientos de hierro, sulfato de hierro. Bueno, respecto al tratamiento también como campañas preventivas o como campañas de control, se recomienda el albendazol de 400 miligramos o de mebendazol de 500 miligramos, esto en una dosis única. Bueno, la curación de estos medicamentos va a ser del 56% y la reducción va a ser del 98% para el albendazol, que se está recomendando como un medicamento de primera línea. En cambio, lo que corresponde al mebendazol va a producir una curación de un 22%, pero su reducción en huevos va a ser solamente del 82%. Otro medicamento recomendado para este tratamiento está lo que es el palmato de Pirantel. Bueno, este tratamiento debe hacerse durante 3 días consecutivos a la dosis de 10 miligramos por kilogramo día. Con este esquema terapéutico, bueno, se va a obtener una curación de aproximadamente del 80% y una reducción de alrededor del 95% de huevos. Estos antihelmínticos no son teratogénicos y su tolerancia, bueno, el cuerpo lo tolera de manera muy buena. Respecto a la epidemiología, bueno, cabe recalcar que esto es una enfermedad básicamente de lugares tropicales, ¿no? Esto está derivado básicamente, según su ciclo biológico, a que estos están almacenados en larvas, principalmente en la tierra, en las zonas de endemicidad, que son, mencionaba ya, las zonas tropicales. Va a influir diferentes factores, los factores personales, va a atacar básicamente a las personas, en este caso, más que todo varones, ¿no?, que se dedican a la agricultura, a producir como son café o cacao o bananos, hablando ya de productos directamente de las zonas tropicales. En todo caso, estos productos son lo que es la base, ¿no?, de la economía de muchas personas de estas regiones. Entre los 10 y 50 años, especialmente en los varones, en los hombres, se van a ver más afectados que en las mujeres. Estos determinados básicamente por el tipo de trabajo que realizan, ¿no? Respecto a los factores ambientales, las características del suelo van a influir mucho para que el paciente o estas larvas se proliferen o crezcan de manera, por decir, correctamente. En este caso van a ser sitios perfectos para estos parásitos, las tierras cubiertas de hojas y restos vegetales, zonas sombreadas y húmedas y con temperaturas entre 15 y 30 grados son los más adecuados para estos parásitos. También va a influir mucho lo que son el tipo de vivienda, en este caso las deficiencias que se tengan con relación a lo que es el agua potable, el uso de letrinas. Esto no solamente en el campo, ¿no? También se está considerando las zonas periféricas de ciudades tropicales. En Bolivia tenemos distinguido claramente lo que son la zona tropical de los Yungas, del Chapare y parte de Santa Cruz. En cuanto a la profilaxis y control, en la actualidad, bueno, se recomiendan medidas preventivas que son tradicionales, como el uso de letrinas y sobre todo de calzados o zapatos o botas para realizar ese tipo de trabajos en estas zonas.
Y lo que también la educación ambiental, que aparte de esto se agregue también un tratamiento comunitario utilizando lo que son los antihelmínticos. Datos interesantes revelan que en América Latina fallecen por año alrededor de 5.000 personas, esto por cuadros graves de uncinariasis o directamente por complicaciones. Y también se calcula que en América Latina hay algo de 40 millones de personas infectadas por este parásito. Respecto a un caso clínico, bueno, se trata de un paciente en este caso un niño de 6 meses de edad, residente de una zona tropical como es Coroico, de los Noriungas, del departamento de La Paz. Bueno, este paciente se dirige inicialmente al centro de salud en su zona y posteriormente presentaría disentería durante 3 semanas de evolución, posteriormente melenas o melenas en este caso, mejor dicho. Bueno, las melenas son heces oscuras, de un olor muy fétido, de color oscuro. Eso representaría, o eso es el significado, así en resumen, de lo que vendría a ser melenas. Y bueno, luego, posteriormente, este paciente está presentado deposiciones con sangre fresca. Bueno, por esos motivos, la consulta en el hospital, según la consulta, lo derivan a lo que es al hospital de la ciudad de La Paz, donde tampoco solucionan su problema, ¿no? Retornando a su localidad de origen. Dado esta situación, el paciente empeora, el cuadro se vuelve más crítico y, bueno, llega a malas condiciones, ¿no? Posteriormente ya se lo deriva al Hospital del Niño nuevamente a la ciudad de La Paz. Bueno, con todo esto, con todos los síntomas que ha presentado, con hipotensión arterial, distensión abdominal, peristaltismo disminuido y por todo lo que se mencionaba anteriormente, lo que provoca este parásito, este paciente se lo deriva a terapia intensiva con los diagnósticos de choque hipovolémico por hemorragia digestiva. Bueno, esto se está corroborando de una anemia, se corrobora también de una anemia severa y el prechoque. Bueno, posteriormente se lo trata de rehidratar al paciente, se lo estabiliza y se procede a realizar una radiografía de abdomen. En esta radiografía se muestran masas intestinales dilatadas con edemas de pared, por lo que se sospecha de una isquemia intestinal y se inicia un tratamiento a base de cefotaxima y metronidazol, ranitidina y oxígeno. Bueno, posteriormente a todo este tratamiento, a lo anterior se lo añade otros síntomas como es la dificultad respiratoria y signología sugerente de neumonía corroborada radiológicamente, por lo que se asocia a una placilina. Ante la sospecha de un divérculo de Meckel, sabemos que el divérculo de Meckel es una malformación congénita, bueno, se realiza una gamafragia, perdón. Esto con resultados negativos. Posteriormente se realiza otro examen para explorar e identificar el sitio del sangrado. Al realizar este examen se encuentran con lo que es una adenitis mesentérica. La evolución estacionaria por esto se realiza a través de una endoscopia digestiva alta, lo cual va a encontrar una gastritis aguda y duodenitis erosiva. Bueno, esto se determina básicamente por presencia masiva de parásitos, que por su morfología los médicos sugieren que se trate de un Necator americano. La sospecha confirmada el estudio parasitológico, ¿no? Bueno, con este diagnóstico ya corroborado por parasitología, determinando que se trata de un Necator americano, se realiza el tratamiento con mebendazol. Esto va a derivar a una buena evolución y una remisión del sangrado y una buena tolerancia a la alimentación. Bueno, ya el paciente, ya una vez estabilizado y con cuadros ya más favorables, se transfiere a la sala de gastroenterología, donde ya completa el tratamiento con antibióticos y nutricionales, siendo dado el paciente de alta en buenas condiciones. Continuando con el tema, los Ancylostoma duodenalis, que es un gusano que tiene forma redondeada del filo nematoda, que fue descrito adecuadamente por el doctor Angelo Dubani en el año 1843. Es considerado un agente causal de la enfermedad conocida como la anquilostomiasis, que afecta al ser humano en el sistema digestivo a nivel del tracto digestivo. Un dato son mucho más
La hembra tiene un tamaño aproximadamente de 15 milímetros y los machos tienen un tamaño de 7 a 10 milímetros. La característica es que en la parte cefálica del ancilostoma presentan dos pares de dientes que sirven para adherirse al estómago. Siguiente, por favor. Siguiente. La taxonomía. Su taxonomía tiene el dominio de Eukarya, tiene del reino Animalia, del filo Nematoda y de clase Cercenatea. Su orden Stranjolideo y de la familia Ancylostomatidae, del género Ancylostoma y de la especie Ancylostoma duodenale. Siguiente, por favor. Su morfología. Estos Ancylostoma son gusanos que tienen forma cilíndrica y corta. Su cuerpo tiene un aspecto color fuerte y resistente. Y su coloración es blanquecina media grisácea. Cuando estos absorben sangre o consumen sangre del huésped, adquieren un color rosado. La extremidad cefálica, como decía al principio, es redondeada y ensanchada y presentan sus dos dientes que sirven o colmillos que para adherirse. Siguiente, por favor. Su ciclo biológico. Estos son excretados hacia el exterior a través de los huevos en las heces. Y estos van a eclosionar y forman las larvas que se conocen como las larvas rhabditiformes. Y estas larvas se de acuerdo al clima y al ambiente en donde se encuentren, van a mudarse, van a eclosionar y van a formar lo que se conoce como la larva filariforme, que estas son las que se van a adherir en el agente. Se tiene en contacto con el ser humano. Cuando una persona camina descalzo, lo pisa y entra en contacto con la persona y van a penetrar hacia el sistema circulatorio, en donde se van a transportar mediante el flujo sanguíneo, se transporta hacia el tubo digestivo, en donde se adhieren al sistema digestivo y ahí van a comenzar a absorber sangre y van a poner los huevos que van a ser excretados a través de las heces. Siguiente, por favor. Su patogenia, como decía, estos logran llegar al sistema circulatorio y van hacia los pulmones y de los pulmones comienzan a ir hacia los árboles bronquiales y vuelven otra vez hacia la faringe para volver hacia el tubo digestivo. Ya en el tubo digestivo son donde evolucionan hasta alcanzar su tamaño adulto y se adhieren ahí al sistema digestivo, ahí es donde ponen los huevos y comienzan a absorber la sangre y los nutrientes desde el estómago. Siguiente, por favor. Tiene sus manifestaciones clínicas o sus síntomas de acuerdo en el área en donde estén dañando o donde se encuentre. Por ejemplo, a nivel cutáneo producen erosiones, eritemas, prurito, que es picazón, apariciones de pápulas, úlceras, a nivel a nivel intestinal causa diarreas, náuseas, vómitos, incremento de la cantidad de gases y de la flatulencia, inapetencia, sensaciones de molestias abdominales. Siguiente, por favor. A nivel pulmonar, produce las hemorragias pequeñas, inflamaciones de la faringe, en algunos casos, expectoraciones sanguinolentas de la laringe, y cardíaco, apariciones de soplo cardíaco, electrocardiogramas que son resultados anormales y incremento anormal del tamaño del corazón. Siguiente, por favor. A nivel general, produce anemia debido a la pérdida de sangre, debilidad y sensación de cansancio, desmayos, posibles ataques de epilepsia y palidez. Siguiente, por favor. Para su diagnóstico se hace de la infección de la ancilostoma, se basa principalmente en la identificación de los huevos en las heces. Eso sería para su identificación.
Bien, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Antes quisiera mencionar que esta parasitosis no va a generar una inmunidad y que, bueno, excepto una variante que es el ancilostoma de caninus, que se va a dar en perros y este sí va a generar una inmunidad, pero en humanos no va a existir. Hablando ahora del diagnóstico diferencial, vamos a hablar de principalmente la identificación del número de huevos y la identificación de las larvas. En la identificación del número de huevos va a ser muy importante y vamos a utilizar dos métodos, el método de Kato-Katz y el método de Flotak. En este caso, el método más utilizado va a ser el de Kato-Katz, pero va a presentar una menor eficacia, ¿no? Por ejemplo, el Kato-Katz va a presentar una eficacia del 68,4% y el Flotak, que va a ser menos utilizado, va a presentar una efectividad del 88,2%. Ahora, ¿por qué se utiliza más el Kato-Katz? Porque el Flotak va a necesitar muchos materiales de dilución, de soluciones, y también va a necesitar una centrifugación y va a ser un poco más complejo que el de Kato-Katz. Bien, ahora hablando del recuento de huevos, vamos a trabajar en HPG, que son huevos por gramo de materia fecal. El número de huevos va a ser, el número de huevos y el número de parásitos habitando en los intestinos va a ser directamente proporcional al nivel o al grado de la infección. En este caso se va a presentar una infección leve si es que el recuento de huevos va a ser menor a 2000, una moderada si es entre 2000 y 4000 y una grave si es de más de 4000. También cabe recalcar que, digamos, este recuento de huevos también es necesario para calcular el número de parásitos que van a estar viviendo en los intestinos. Por ejemplo, si es que hablamos de 2000 HPG, estaríamos hablando más o menos de unos 25 a 30 parásitos adultos en el intestino. Después seguiríamos por la identificación de larvas. En el caso de la identificación de larvas, va a ser a través de un medio de cultivo. ¿Esto por qué se va a realizar? Porque los huevos no se va a poder diferenciar qué clase de uncinaria es, si es el Necator o si es el ancilostoma. En este caso, si es que se hace un cultivo, ya sea puede ser en agar o puede ser también en papel filtro, que es el más utilizado, se va a hacer proliferar estos huevos y después identificar qué tipo de larva es. En el caso del papel filtro también puede ser, también es llamado mezcla con tierra arenosa. Seguido a esto hablaríamos sobre la anemia y sobre lo que es la eosinofilia. En el caso de la anemia, para este diagnóstico diferencial, en parte va a ser importante porque, bueno, identificar la anemia siempre va a ser identificar la anemia y la eosinofilia en sus diferentes grados va a ser de mucha importancia. Pero ya, digamos, a la hora de diferenciar con otra parasitosis no va a ser de mucha eficacia porque la anemia no va a presentar, digamos, características especiales, ya sea de esta parasitosis o de otra parasitosis. El médico tiene que averiguar mucho sobre sus antecedentes del paciente, si es que hay familiares también que hayan tenido anemia. El estudio que se va a utilizar va a ser el hemograma. Y de la eosinofilia, bueno, esa va a ser característica porque va a presentar un alto nivel. Ahora, para que el médico pueda diferenciarlo de otra parasitosis, el médico debe indagar sobre la zona, si es que se encuentra sobre una zona endémica o si es que ha estado en contacto directamente con la tierra descalzo. También si es que ha tenido algunas lesiones cutáneas en los pies, lesiones rojizas, más o menos con forma de ampolla y que posteriormente se van a formar costras. Seguido vamos a ver sobre el tratamiento. El tratamiento se va a hacer por medio de benzamidazoles, pamato de pirantel y el tratamiento de la anemia. En el caso de los benzamidazoles vamos a tener tres. Vamos a tener el mebendazol, el albendazol y el flubendazol. En el caso del mebendazol va a ser su dosis de 100 gramos, más o menos por 2 veces al día durante 3 días. En el del albendazol va a ser de 400 gramos por 3 días. En el flubendazol va a ser por 300 gramos por 2 días.
también estos medicamentos se van a utilizar de una manera preventiva con una única dosis. En el caso del pamato del Pirantel, eso va a tener una gran... Carlos, por favor, miligramos, ¿ya? Miligramos, estás diciendo gramos, por favor, no nos vamos a confundir y después nos... ¿Ya? Pues mil disculpas, sí. Mil disculpas. Perdón, doctor, estaba confundiendo, yo también, gracias. Bien, en el caso del pamato del Pirantel, este va a ser muy certero y bueno, la reducción, digamos, de esos parásitos, su eficacia va a ser de un 80% y la reducción de huevos hasta de un 95%. La dosis va a ser durante 3 días con 10 miligramos. Por último, el tratamiento de la anemia va a ser mediante derivados del hierro por vía oral, donde el más importante y el más económico va a ser el sulfato ferroso. Algo también para recalcar es que en la fotito de los medicamentos, como podemos ver, abajito va a decir medicamento esencial en Colombia. Eso porque Colombia es una zona tropical donde va a haber muchas plantaciones de café y de cacao y bueno, va a ser muy recurrente, ¿no?, esa parasitosis. Bien, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. Vamos a tener factores personales y factores ambientales, pero antes quería mostrarles esta imagen que es de 2 niños. Los 2 niños tienen la misma edad, un niño va a sufrir esa parasitosis y podemos ver que es este niño de la izquierda, que va a presentar una menor estatura, va a presentar una mayor palidez y podemos ver, ¿no?, que esa parasitosis junto con la anemia van a afectar en su desarrollo. Ahora, en la epidemiología vamos a encontrar de que en el 2006 había aproximadamente 740 millones de esta parasitosis a nivel mundial. En América Latina se cree que hay aproximadamente 40 millones y más o menos 5.000 muertes por esta parasitosis al año. Bien, ahora en los factores personales, el trabajo va a ser algo muy significativo y algo que va a marcar mucho la diferencia. El trabajar, el tener la necesidad de trabajar en estas plantaciones de café, en plantaciones de cacao, y también el hecho de que no van a tener, muchas veces no tienen las condiciones económicas necesarias para poder tener un baño en estas amplias zonas de plantaciones, un baño, y por eso recurren para ir al baño en zonas libres y después ya se contaminan. Esto sumado a la pobreza de que no pueden, ¿no?, comprarse zapatos o inclusive a las tradiciones o a la costumbre de andar descalzos van a influir. En los factores ambientales sabemos que, bueno, las características ambientales van a ser muy importantes. En este caso van a ser regiones cubiertas por hojas, cubiertas por plantas, donde va a presentar altos niveles de humedad en el suelo, en el aire, temperaturas que vayan desde los 15 grados hasta los 30, y bueno, y lo más común es en cafetales, ¿no?, y en plantaciones de banano y cacao. Algo también que me estaba olvidando, que es las condiciones de la vivienda. Si es que, digamos, la familia no tiene baño, la familia tiene que ir a hacer sus necesidades en zonas aledañas, y es que va a haber una contaminación. Ahora, si hablamos de la profilaxis y el control, bueno, va a ser referido a lo mismo, ¿no? El uso de calzados en estas zonas, podemos ver ahí niños con calzados, el hacer baños, el hacer baños para todas las familias, el hacer baños en las zonas de trabajo, ¿no?, en esas plantaciones extensas, que digamos, no todas las personas, no todos los trabajadores vayan al mismo baño, y baños adecuados, ¿no? Aquí vemos un baño que no está en buenas condiciones, ¿no?, que no tiene la correcta higiene. Y también campañas preventivas. Ahora, el caso clínico va a ser de que un varón ha presentado una anemia durante casi 10, 11 años. Este varón va a ser de 38 años de edad, va a ser de la provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Este va a ser de una región rural, de una región que estaba en pobreza y no tenía el acceso, digamos, a la salud, a esos hospitales de primer nivel, digamos, para tener los diferentes estudios que es necesario para la identificación. En este caso, tenía la anemia por más de 10 años, y después ya de que se ha complicado esta anemia, se la ha trasladado a la provincia de Quito, en Ecuador,
y donde sí ya se le han hecho los diferentes estudios y se ha diagnosticado una parasitosis. El estudio que se le ha hecho ha sido una duodenoscopía. Y después de que se le ha identificado, ¿no?, los nemátodos dentro de en sus intestinos, después a través de estudios o a través de medios de cultivo y de microscopías se ha podido identificar que se trataba de Ancylostoma duodenale. Posterior a eso, el paciente ha sido tratado por albendazol durante 5 días y también se le ha hecho transfusiones de sangre para la anemia. Y después se le ha hecho un seguimiento al caso entre 6 a 8 meses y donde ya no presentaba ni anemia ni parasitosis. Y como podemos ver, esta es una imagen que me ha llamado mucho la atención, que se ha sacado de la duodenoscopía y donde vamos a observar muchos ejemplares de estos parásitos del ancylostoma en los intestinos. Y con eso concluiría esta disertación. Gracias, doctor. Yo hacerles una felicitación a los grupos que han expuesto, porque han tratado de tomar todos los aspectos y espero que, el concluir con un caso clínico, ustedes puedan ver de que muchas veces lo menos que va a sospechar si no conociéramos este tema de las parasitosis, lo menos que va a sospechar el médico va a ser porque tengamos una anemia por tipo, secundaria a una parasitosis, ¿no? El que me impresionaba a mí así el caso del niño, ¿no? El anterior caso de meses, que haya sufrido semejante barbaridad por un parásito. Y ahí, por más que uno crea que puede tener una parasitosis, es inviable pensar que a tan corta edad se haya infectado, ¿no? Lo otro que siempre quiero que tengan presentes es que es importante relacionar la epidemiología. Cuando relacionamos la epidemiología, vamos a relacionar dónde vive el señor, la señora, el joven, el niño, el otro, su condición socioeconómica, y porque eso también nos va a dar muchos insumos al momento de decidir o de canalizar la investigación para el diagnóstico, el llenado de la historia clínica. Y en el caso de las parasitosis, si ustedes pueden ver, todas se resuelven, una vez que se han instalado, que han generado daños, es un poco más costoso, pero si nosotros tendríamos que decir que la mamá le dé el profiláctico para cualquier parasitosis, un albendazol, por ejemplo, que es de amplio espectro, reduciríamos mucho que se instalen estas parasitosis. Si están instaladas, tratamos y inhibimos una parte, ¿no? Entonces, cada 6 meses desparasitarse. Y como decía el último grupo, bueno, y el primero y todos, de que las medidas higiénicas, ¿no? En realidad el manejo discretas, adecuado, es el ideal. Bueno, gracias, no se olviden de mandar sus calificaciones. Y Doc, una preguntita antes de poder terminar la reunión. Claro, ¿Será que nos puede explicar, por favor, el método de cómo tenemos que calificar cada grupo, por favor? La calificación consta en la primera calificación es en el manejo de los medios, que, bueno, no es una ponderación, digamos, significativa, pero, digamos, manejo de los medios, ¿no ve? Estructura de todo esto, la voz, y lo último, el 50% es en el manejo del tema, ¿no? Cuando una persona está exponiendo, puede que se ponga nerviosa, pero uno sabe si es que por lo menos la lectura la ha conocido, ¿sí? Esos 3 parámetros. ¿Está bien? O teníamos el otro que había hecho para el tema de la calificación, que era todo en iguales proporciones, ¿no? Que habíamos hecho para hacerlo en línea. Pero sin embargo, un poquito que me daba, no sé, no todos han calificado, porque ahí tendrían que tomar en cuenta tiempo, bien, ¿no? Yo creo que todos esos aspectos, ¿sí? Para mí, el manejo de los medios, la línea de la presentación, y bueno, el tema más sustancial, el manejo de los contenidos del tema.
No sé si le queda claro. Está bien, Hola. doctora. Gracias. Ya. Nos estaríamos viendo otra semana, ¿ya? El martes, y yo les voy a pasar el link, o de pronto les voy a pasar un link que va a ser recurrente, ¿no? Facilitarnos el ingreso, ¿ya? Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.